Buenos días, Leopoldo. Buenos días, Begoña. ¿Qué tal? Pues aquí, otro miércoles de diciembre, avanzando el mes. Sí. Y ya Sí. cada vez más Bueno, cerca. sí. Cada vez más cerca ya efectivamente de la Navidad. Totalmente. Pero bueno, pues de nuevo aquí, pues para compartir con las personas que amablemente nos escuchan y nos siguen, pues un tema que realmente se nos ocurrió, pues después de la semana pasada, que si os acordáis estuvimos hablando a propósito de la película de Napoleón Bonaparte, estuvimos hablando de sus rasgos de liderazgo de hoy, y te acuerdas, hablamos mucho del entorno, ¿no? El entorno, adaptarse al entorno, el entorno de hoy. Bueno, pues se nos ocurrió que lo lógico hoy es hablar precisamente de eso, de cuál es ese entorno en el que vivimos hoy. ¿No te parece, Leopoldo? Sí, sobre todo, bueno, pues esos al final son entornos, llámalos cambiantes, llámalos convulsos, llámalos como quieras, pero bueno, que hay formas de alguna manera de aterrizarlos para que podamos entender un poco lo que es para comprenderlos, entender la realidad y comprender mejor esos entornos, porque bueno, pues para saber un poco, porque al final de lo que se trata siempre pues es de tomar decisiones. Entonces, bueno, pues intentar simplificar un poco con estos modelos, intentar simplificar un poco pues, para tomar decisiones dentro de bueno, lo más ordenadas o lo más acertadas posibles, claro. Pues sí, justamente vamos a hablar, no sé si a todos os suena, pero hoy el título está lleno de acrónimos, pero porque realmente en los últimos años, y hace años, no solo en los últimos, sino desde hace años, o las personas que estudian esto, tratan de identificar, de darle forma a la definición de los entornos en los que nos movemos, y seguro que has escuchado ya muchas veces el concepto de VUCA. De hecho, todavía hay gente que sigue hablando de esto, aunque es verdad que ya es un entorno que hemos dejado atrás y que estamos en la siguiente fase, ¿no?, de evolución, que se ha dado a llamar entornos Bunny. Así que hoy de lo que vamos a hablar es, bueno, pues sí, un poquito de qué eran y qué son, y siguen siendo, de hecho, esos entornos VUCA, y por qué hemos pasado ya a otro nivel diferente de rizar el rizo, ya no estamos ya rizando el rizo, y qué podemos hacer en cada caso y cómo lo que veníamos haciendo es aplicable, pero además con otros nuevos enfoques y con nuevos matices. ¿Por qué? Porque al final a veces os comentamos esto de hacer esto, hacer aquello, pero siempre tenemos que tener claro también una cosa, que es el sistema en el que nos movemos. Y el macrosistema en el que nos movemos es ese entorno que nos envuelve y que es justamente el que nos... Ya está, así de sencillo o así de complejo, no la redundancia. Claro. ¿Y por qué un modelo, y como tú dices, ¿por qué hemos pasado de un modelo a otro? Bueno, yo creo que básicamente tiene que ver un poco con el tema de los plazos, del largo plazo, del corto plazo. Era el modelo VUCA. Podía tener sentido cuando era el largo plazo, o sea, se podían hacer predicciones a largo plazo. El largo plazo, todo el mundo ya sabemos que las empresas, y más desde la pandemia, cada vez es más corto. Al final, lo que antes se podías planificar para 3, 5 años, ahora es prácticamente un ejercicio que inútil, básicamente. Todo lo que sea planificar a más de 2 años es un brindis al sol. Lo puedes hacer, pues te viene bien, pero es gastar recursos porque no tiene ninguna utilidad. So pena que sea vamos, es que no se me ocurre a nadie. Bueno, si eres Rappel, a lo mejor sí, eres capaz de predecir cómo va a ir tu empresa dentro de 5 años. Pero estamos en otras habilidades que digamos que no se entrenan de forma... La adivinación no entra dentro de las habilidades que normalmente debe de tener un líder de una organización. No, para nada. De todas formas, yo creo que antes de pasar a lo que es hoy, también entendemos de dónde veníamos, ¿no? Porque ese entorno VUCA, que ya nos suena más a todos, bueno, que al final, como sabéis todos, VUCA viene del inglés y al final significa un entorno volátil, un entorno incierto, un entorno complejo, un entorno ambiguo.
Es decir, es verdad que, aún así, como bien dices tú, Leopoldo, podríamos todavía tener cierta planificación, ya no digo a 10 años, pero bueno, da un poco más. Y de hecho, el hecho de que pasáramos la pandemia o el COVID, fue también como una especie de impulso o de acelerador de que cambiaran las condiciones que ya se venían gestando para pasar de esos entornos VUCA en los que ya estábamos antes a entornos BANI, que son los que estamos hoy. No es que hubiéramos llegado igual, yo creo que la pandemia lo que hizo fue acelerarlo todo muchísimo más, pero ciertamente estamos en otro entorno distinto. Y si bien es verdad que no dejamos de hacer lo que, o no deberíamos dejar de hacer lo que hacíamos antes para movernos en entornos VUCA, sí deberíamos añadir cosas, ¿vale? Solo por recordar, cuando estábamos hablando de entornos VUCA, si efectivamente era un entorno volátil, es decir, que podría en un momento dado modificarse fácilmente, bueno, pues una cosa que sí o sí nosotros hacíamos o deberíamos haber estado haciendo es tener claro dónde queríamos estar. Y esto aplícatelo a ti como persona o aplícatelo a ti como profesional y aplícatelo obviamente a la empresa, ¿no? ¿Dónde queríamos estar? Independientemente de cuál fuera el entorno externo, ¿dónde querías estar tú? Era más importante que nunca y por eso se ha hablado mucho y muchísimo de la visión, ¿no? De dónde queremos estar, para qué queremos estar ahí y cómo queremos estar. Eso era algo que tenía que estar claro y que sigue teniendo que estar claro, cuidado, no es que hayamos dejado de que sea importante, sino que lo añadimos, ¿no? Pero eso es importante que siga estando presente, porque eso nos permitía de alguna manera trabajar desde ese entorno, ¿no? Y otra cosa más que también seguimos teniendo hoy, antes de que entremos en entornos BANI y vayamos a por esto, es que en ese entorno anterior, en esos VUCA, algo que era importantísimo era haber desarrollado y trabajado la confianza. La confianza en todos los sentidos. La confianza en ti, la confianza en las personas que formasen parte de tu equipo, empresa, organización, etcétera, y la confianza un poco en tus recursos, habilidades y en la posibilidad. La confianza en la posibilidad, que a veces cuando las cosas se complican mucho, nuestra tendencia es a ser más bien pesimistas, ¿no? Pero realmente la confianza en la posibilidad ha sido todo este tiempo muy importante y sigue siéndolo, ¿eh? No es que haya dejado de serlo, pero es algo que ya de alguna manera se supone que deberíamos haber interiorizado y que lo tenemos como casi de serie ya, o deberíamos tenerlo de serie, en realidad, ¿vale? Lo digo porque antes de entrar en los siguientes, en los BANIs, pues vamos a también dejar claro de dónde, o sea, qué nos había aportado, nos debería haber aportado el entorno anterior. Así que dicho esto, vamos a por el nuevo. Vamos a por el nuevo. Que efectivamente, bueno, pues igual que el modelo BANI se acuña por sus acrónimos en inglés, ¿no? Entonces, bueno, pues al final, bueno, el término VUCA, pues bueno, la B viene de la palabra de frágil en inglés, brittle. Bueno, pues VUCA nos hablaba, como tú decías, de un entorno volátil. Bueno, pues al final ese entorno volátil, la consecuencia de ese entorno, pues bueno, pues es que es pues son entornos con, bueno, pues quebradizos, ¿no? Frágiles, bueno. ¿Qué quiere decir? Pues que en cualquier momento pues se puede, pues es un poco lo que decías tú de la pandemia, pues de pronto se te rompe todo, se te rompen un poco todos los esquemas por unos sucesos que normalmente no es lo que suele afectar a tu empresa, o estamos hablando de sucesos a nivel mundial, pero que nos han dado cuenta de que nuestros sistemas pues son más débiles de lo que inicialmente creíamos, ¿no? Claro. Es que antes de entrar más en profundidad, o sea, entendamos que surge ahora este nuevo acrónimo, esta nueva forma de definirlo, porque ya no estamos solamente en entornos volátiles, estamos en entornos caóticos, situaciones caóticas, muchas veces completamente impredecibles y una vez que están incomprensibles. O sea, es decir, tenemos los tres elementos, el caos, la impredecibilidad, es decir, de repente, y luego además cuando suceden, incomprensible, porque no logramos establecer relación causa-efecto. Entonces, eso es lo que ha dado lugar a que estemos ahora hablando de entornos BANI, porque al final necesitamos tener una comprensión medianamente total, entre comillas, de lo que está pasando fuera para saber, y hablando de empresa, los modelos de negocio que tenemos que explorar y que tenemos que
modificar o cambiar para realmente seguir ahí. O sea, y eso al final hace que en lugar de hablar ahora, por ejemplo, de planificación, como decíamos antes, decías tú, Leopoldo, a 5 o a 10 años, ahora lo que hacemos es planificar en 2, 3, 4 escenarios, porque como efectivamente cualquiera de ellos es teóricamente posible, estamos teniendo que cambiar la forma en que planificamos las cosas, ¿no? Y eso es lo que hace que nos lleve a esta otra denominación que, como bien decías tú, empieza por el concepto de quebradizo, el concepto de frágil. ¿Qué pasa cuando algo es frágil? Pues, a ver, imaginemos, yo qué sé, por definición, ¿qué es frágil? Pues, el cristal, ¿no? La cerámica, un jarrón es frágil, se te cae y ya se acabó el jarrón, ¿no? Entonces, un poco por usar la metáfora, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahora? Pues que a veces, y fíjate, yo cuando pienso en esto, bueno, me resulta más fácil pensar en imágenes, tremendamente visual, y me resulta fácil pensar en imágenes. Me imagino la típica figura que a veces había en las casas, ¿no? Y sigue habiendo, de un pedestal y encima del pedestal una figura, ¿no? De cerámica, un jarrón, un algo. ¿Qué ocurre cuando el pedestal se tambalea? Que la figura se tambalean, importante. Lo más fácil es que la figura pase a la historia. Efectivamente, pasa la historia de los añicos, empieza a ser parte de la historia de los añicos, ¿no? Entonces, eso es un poco lo mismo. Cuando las bases de tu negocio, tu empresa se tambalean, es lo que ocurre al final, que el jarrón se cae. Claro. Vamos a decirlo con cariño, que el jarrón se cae. Entonces, ¿qué ocurre? Que a veces, ¿no? Y muchas veces, pues por falta de tiempo y por las prisas con las que llevamos, en el fondo tenemos un exceso de confianza de que las cosas de abajo no se van a modificar. Pero es que eso ya es una creencia que no siempre es cierta. Entonces, hay que estar atentos a esos cimientos porque a veces la situación de fuera nos puede hacer tambalear el cimiento. Y si tambalea el cimiento, pues, Pues ¿qué pasa? el jarrón se cae. Claro, ¿qué pasa por poner un poco las metáforas para que entendamos, ¿no? Para mí, ¿qué pasa, por ejemplo, en los sitios donde hay posibilidad de muchos terremotos? Que cuando ahora construyen casas, las construyen de una forma diferente, pensando en que no sé cuándo, pero es probable que se repita otro. Entonces, las casas que se construyen nuevas se construyen con un concepto distinto, sobre todo afectando a la forma de poner los cimientos y a la forma de poner la estructura. Y luego ya los pone más o menos bonito, más o menos tal, pero lo cierto es que lo que están pensando es que esa estructura sea a prueba, entre comillas, de terremotos, ¿no? Entonces, es un poco el mismo concepto, ¿no? Necesitamos tener claro los pilares de lo que estamos trabajando para que sean muy, muy sólidos, o sea, para que pase lo que pase y aunque vayan de allí para acá, sigan firmes, ¿no? Porque si no, ¡pum! Se cae el jarrón. Se cae el jarrón, ya está. No hay nada más, ¿no? Claro. Sí, efectivamente, lo que se trata de alguna manera es que, puesto que no vas a saber o no puedes predecir qué es lo que va a pasar, pero bueno, lo que tienes que intentar es que tu sistema, que al final es de lo que se trata, sea a mí no me gusta la palabra, o está muy machacada la palabra resiliente, pero bueno, que sea resiliente, sobre todo que tengas capacidad de adaptación, que al final es un poco de lo que se trata, yo creo. Que más que, ya que no puedes saber cómo van a venir, pues por lo menos que seas lo suficientemente flexible para adaptarte a cómo vengan y que lo que venga, que trabaje en tu favor. Exacto. Eso es, o sea, que al final es un poco trabajar a favor de corriente. Esa es la idea. Es decir, entonces, al final, una vez siendo prácticos y pragmáticos, además de la metáfora que te hemos puesto, ¿qué es lo que es bueno que hagas aquí? Tanto a nivel personal, y esto te lo puedes aplicar a nivel individuo, como persona y como profesional, como a nivel de empresa. Y es que seas cada vez más consciente de cuáles son tus fortalezas y tus recursos, porque esos son los pilares que van a mantener la estructura sólida. Tus fortalezas y tus recursos. Entonces, trabaja muy bien en identificarlos, trabaja muy bien en ver si te falta alguno para estar a tiempo de crearlo, ¿no? Que al final es una cuestión de entrenamiento y de búsqueda de oportunidades. Pero hazlo, o sea, identifícalo y apuntala, ¿eh? Apuntala las cosas a prueba de terremotos, acuérdate, si es que es como muy gráfico. Contra más apuntalado esté, menos se caerá el edificio o menos se hará añicos el jarrón, que es lo que no queremos, ¿no? O sea, que aquí sí que poner foco en eso. Y decíamos que además es un entorno ansioso. ¿Y qué significa ansioso? Bueno, no es que sea ansioso en sí mismo, es que los entornos como estos Que generan ansiedad. generan ansiedad porque nos generan miedo y el miedo genera ansiedad.
¿vale? Entonces, de ahí lo que sean ansiosos. El entorno en sí mismo no es que sea ansioso, es el miedo que tenemos lo que nos genera la ansiedad. Pero bueno, quiero decir, por decirlo de una manera, a ver, ¿cuál es la historia y por qué, decíamos antes, son impredecibles, ¿no? De repente aparecen. Pues esa incertidumbre, ¿no? Esa, que además se habla mucho ahora de la gestión de la incertidumbre, porque es que es real, existe la incertidumbre. Y lo que aparentemente está bien hoy, de mañana de repente, bueno, en los últimos meses estamos viendo un montón de, ya voy a hacer en el macrosistema, en la macroeconomía y en la macropolítica, estamos viendo cosas que de repente son absolutamente imprevisibles y que nos generan situaciones complicadas a todos, ¿no? Entonces, eso mismo pasa todos los días. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos ansiedad? Pues que nos cuesta trabajar, nos cuesta conectar con nuestro trabajo, con la gente, bueno, y es difícil, y sobre todo es difícil, bueno, pues estar en lo que tienes que estar, básicamente, o sea, estar concentrado y estar con foco en lo que es importante. Y además nos cuesta tomar decisiones. Con lo cual, como no tomamos decisiones por miedo a, completa tú lo que quieras, ¿qué ocurre? Que también estamos perdiendo oportunidades por no tomar decisiones. Entonces, ese es el gran problema de la ansiedad, además del desgaste que supone, es que dejamos de tomar decisiones por miedo a lo que sea, y eso nos lleva también a no explorar oportunidades que podrían ser el siguiente nivel en tu desarrollo o el siguiente nivel en tu empresa. Entonces, Bueno, ¿qué además, hacemos ante eso? sí, bueno, además iba a decir, a riesgo de interrumpir, es que no tomar una decisión ya es una decisión en sí, con lo cual Total. también todo lo que hagas lo que hagas, o hagas lo que no hagas, al final tiene consecuencias. Exacto. Es que al final, incluso, ¿sabes qué nos lleva a esto? Nos lleva a que muchas veces, y es verdad que ahora diremos lo que se puede hacer, ¿no? En este entorno, pero muchas veces, ¿qué ocurre? Que estamos tan obsesionados además con este miedo a ver lo que nos pasará en el futuro, lo que nos pasará mañana, lo que nos pasará dentro de, que se nos olvida estar pendiente de lo que pasa hoy. Entonces, estamos tratando de adivinar, como decías tú antes, ¿no? Las dotes de adivinación, tratando de adivinar lo que va a pasar mañana y nos perdemos estar el foco en lo que está pasando hoy y que es donde podemos actuar. Yo no puedo actuar en lo que va a pasar mañana porque todavía no sé lo que me va a pasar mañana, pero sí puedo hacer algo con lo que me esté pasando hoy. Entonces, eso nos lleva a que qué cosas podemos trabajar en este entorno, Leopoldo. Pues entiendo que las llamadas competencias blandas, ¿no? Las llamadas soft skills, ¿no? Que yo creo que es un poco esas habilidades, bueno, lo que tú decías, ¿no? Malo es que por nuestra condición de humanos ninguno somos capaces de saber de todo, pero bueno, vamos a trabajar esas habilidades o esas competencias que nos permitan precisamente pues todo lo que al final que es lo que necesitamos para tomar esas decisiones, que es pues organizar los datos, luego también para apoyarte en los demás, además de de herramientas, tanto tecnologías como no, que bueno, que es lo que de alguna manera para intentar reducir hablabas de ansiedad, pues intentar reducir la incertidumbre, que es a lo mejor lo que te lleva un poco a esa ansiedad, ¿no? Y poder trabajar al final. Quiero decir que todo se entrena, es como un médico de urgencias, quiero decir que tienes que trabajar, o un médico de que los que van a una catástrofe, tal, tienes que trabajar un poco, de alguna manera ellos entrenan, o un bombero o cualquier personal de emergencias, entrenas poder trabajar en unas condiciones lo más adversas posibles. Bueno, pues todo se entrena. Al final, ¿vas a conseguir el 100% de tus objetivos? Pues hombre, nunca se sabe, pero bueno, vamos a intentar que hacerlo lo mejor posible, ¿eh? Dentro de con lo que tenemos.
Sí, y además hay cosas como muy prácticas que puedes hacer aquí para combatir un poco esa sensación de ansiedad, ¿no? De miedo. Por una parte, por supuesto, sigue desarrollando tu confianza. Veíamos ya que en el entorno Book era básico, aquí también. Trabajar la confianza en todas las direcciones es básico. Por supuesto, trabaja mucho la atención plena, o sea, es lo que decíamos antes, estate aquí y ahora, ¿vale? No te disperses con lo que crees que pasará dentro de 6 meses, si no lo sabes en realidad, ¿vale? Cada vez menos lo sabemos, es que no es así. Desarrolla mucho la empatía, ¿no? La capacidad de conectar con las realidades de otras personas y con otras realidades que no sean la tuya, porque eso te va a permitir, también te va a permitir ver otras opciones, ¿vale? La escucha activa, que lo hemos dicho muchísimas veces. Y algo que yo, vamos, yo practico religiosamente, y lo sabe el fondo que me conoces, desconecta. Cuando digo desconecta, es decir, ojo con la infoxicación y ojo con lo que escuchas, ojo que lees, ojo que te crees. Porque si escucháramos todo lo que nos dicen noticiarios y similares, pues yo creo que nos tenemos que pegar un tiro todos, ¿vale? Y decir, cuidado, una cosa es saber de la realidad y saber lo que está pasando en tu entorno y otra cosa es estar pendiente de todo lo que cuentan todo el mundo, porque no siempre la objetividad es la regla. Con lo cual, si estamos metiendo ansiedad porque la incertidumbre se nos crea con todo lo que no sabemos y empiezas a escuchar un montón de situaciones de las cuales no tenéis nunca toda la información, lo único que estás haciendo es incrementando el nivel de ansiedad. Entonces, una dieta así como hipoinformativa igual también te ayuda a bajar el nivel de ansiedad. Lo digo por si te sirve. Pero sobre todo por lo que tú dices, porque es que en algún momento tienes que tomar una decisión. Nunca es imposible tener el 100% de la información. No En base puedes. a eso, tendrás que decir, bueno, pues voy a tomar la decisión en el tiempo que la tengo que tomar, con la información suficiente que tenga y ya está, porque nunca vas a tener información. Y eso pasa a mucha gente que pretenden. A ver, la perfección no es de este mundo. De ninguno. Bueno, tampoco es que yo tenga conozca muchos mundos, pero bueno, con lo cual hay que ser ágil, hay que ser flexible, lo hemos dicho. Bueno, pues lo que tienes que hacer es intentar tomar la mejor decisión con la información que tienes y nada más, y no seguir aumentando, porque al final no vas a conseguir tomar una mejor decisión. No, y porque eso nos lleva directamente, lo que dices tú, al tercer característica de este entorno, o sea, no es lineal. ¿Vale? ¿Qué significa? Que no hay una relación directa en muchos casos entre causa y efecto. Y como no hay una relación directa entre causa y efecto y tratamos de buscar una relación directa en todo lo que escuchamos, nos desestabilizamos. Y entonces de nuevo volvemos a perder el foco. ¿Vale? Entonces, claro, perdemos el foco, volvemos a lo de antes, no tomamos decisiones o tomamos decisiones desenfocadas con una información que realmente no está siguiendo una línea, no está siguiendo A más B igual a C. Entonces, para esto, lo que necesitamos entrenar es la capacidad de tener visión sistémica, es decir, entender que nos movemos en sistemas, no en uno, sino en muchos sistemas, y que un sistema se define porque si toco una parte del sistema se mueven todas las partes del sistema. Entonces no podemos seguir pensando en que muevo una cosa y va a pasar esto, sino que normalmente muevo una cosa y van a pasar varias cosas. Necesito tener la flexibilidad suficiente para entender primero cómo es ese mecanismo y entonces ya decidir qué teclas necesito mover y ser consciente de las consecuencias de mover las teclas. Al final desarrollar esa visión sistémica que a veces pues perdemos porque estamos acostumbrados o venimos de un modelo donde 1 más 1 son 2. Y es cierto que todavía 1 más 1 son 2, pero no siempre. No siempre. Sí, es un poco, yo me recuerda, que supongo, no sé si ahora lo seguirán haciendo porque ya en papel ya cada vez se hacen menos cosas, pero un tipo de lectura que había, un tipo de novelas, que incluso normalmente eran novelas de misterio, que en función de que tenías que tomar decisiones al final de determinadas páginas y en función de la decisión que tomabas, te mandaba a una página del libro a otra, con lo cual cada uno en función de sus decisiones leía un libro prácticamente distinto. No sé si al final, bueno, a lo mejor todo el mundo coincidía, pero esto es llámalo juego de rol. Al final lo que te estás moviendo es en varios escenarios. En función de la decisión que tomes, pues no vas a tener, yo creo que bueno, lo que tú decías, no es una línea, a lo mejor es más un árbol, que se te abren distintas posibilidades o distintos escenarios de análisis, con lo cual al final lo que tienes que tener, que lo hemos dicho, es esa capacidad, esa flexibilidad
para poderte adaptar, para trabajar en cada uno de los escenarios dependiendo del escenario que te toque, ¿no? Claro, y eso, además, como hemos dicho, que tienes que hacer la visión sistémica, pues cosas que deberíamos entrenar todos. Mira, la transparencia. O sea, ¿qué es lo que nos da miedo? La falta de información, la oscuridad. Además, te recuerdo que la mente humana necesita tener una explicación para todo, con lo cual, que aplique la transparencia va a ayudar mucho a que podamos entender más cosas. La intuición, que no es otra cosa que el resultado de una observación minuciosa, ¿vale? No estoy hablando de, sino el resultado de una observación minuciosa. Pues desarrolla la intuición y sobre todo desarrolla el trabajo en equipo. Porque cuando efectivamente no hay una linealidad y cuando hay muchas variables, bueno, pues el trabajo en equipo te permite añadir muchas perspectivas que sumadas y bien gestionadas posiblemente tengan una visión más amplia de la foto que si estás tú siempre trabajando desde tu única perspectiva, ¿no? Al final, todas las perspectivas de todos los lados te dan una visión mucho más precisa de la foto que solo la que veo yo, que es esta, ¿no? Y como mucho un poquito a los lados, pero no me da para más. Entonces, ciertamente, hacer eso y plantearte también qué competencias profesionales requieres ahora en estos nuevos entornos que a lo mejor pues habías dejado un poco de lado, que a lo mejor tienes menos entrenadas. O sea, hacer un uso inteligente de qué cosas voy a desarrollar más y para qué y consiguiendo qué. Entonces, a partir de ahí, hacer una aproximación inteligente que te lleve al resultado que esperas. Eso es lo que te serviría para combatir esa no linealidad del entorno, que es la que es y que ya está, es la que es y no vamos a darle más vueltas, ¿no? Pero además, como estamos hablando también de trabajo en equipo, esas habilidades ese trabajo, esa formación, no solamente es para ti como líder, sino que las tienes que también trabajar con tu equipo. O sea, es interesante también que formes a tu equipo en esas habilidades, sobre todo que vayan actualizándose. Porque nunca, precisamente, porque lo que tú decías, estamos hablando de métodos que van cambiando y ahora hablamos de Bunny, pero la semana que viene será probablemente otro método, con lo cual te tienes que de alguna manera, dentro de que uno se pisa con otro, pero bueno, que hay cosas que tienes que seguir, que nunca se deja de aprender, es indudable. Y sobre todo si quieres realmente tener los llamados equipos de alto rendimiento. Famosos equipos. Totalmente de acuerdo. Y luego nos queda una última cosa que vamos a mencionar de pasada y es que la última acrónimo significa, si os recordáis, incomprensible. Vale, efectivamente, muchas veces no tenemos ya suficiente capacidad para entender cómo llegamos a una situación o por qué ha llegado a una situación como ha llegado. Entonces, aquí es donde juega un papel muy importante esa otra cosa que ha irrumpido en los últimos años y que es muy útil, siempre que sepamos usarla adecuadamente, que es el manejo de los datos, el Big Data y la inteligencia artificial. ¿Qué nos van a ayudar estas dos cosas? Y no vamos a entrar aquí en el detalle de todo esto, porque eso sería, vamos, para tres clases de estas. Pero sí que es verdad que te van a ayudar, usados inteligentemente, a poder tener más información para poder entender alguna cosa. Porque al final lo que nos deja tranquilos a las personas es entender. Cuando entendemos, nos sentimos más tranquilos. Entonces, no siempre te van a dar toda la información y también un mal uso te puede llevar a situaciones que tampoco son las mejores, pero es cierto que tenemos a nuestra disposición dos herramientas o dos mega herramientas que nos van a permitir hacer un poco menos incomprensible lo incomprensible, ¿vale? Aunque sea un juego de palabras. Y sobre todo, aparte de que te van a ayudar, pues eso, para poder hacer esos análisis, sobre todo te van, que es una de las cosas que yo estoy viendo cada día, que es que te van a ayudar mucho, te van a quitar, a ahorrar mucho tiempo que puedes emplear en otras cosas. Yo estoy viendo análisis hechos con inteligencia artificial en cuestión de nada de minutos, que a lo mejor, a ver, no te digo que en un momento determinado no tengas que recurrir a una persona, a un consultor experto para que te haga un análisis muy detallado, pero como punto de partida y para saber un poco a lo mejor por dónde te tienes que mover, si sabes usar mínimamente, que sepas usar cualquier herramienta de inteligencia artificial, te va a dar un análisis, sobre todo te va a dar un punto de partida, que es importante. Y además estamos hablando de análisis que tú, si los tuvieras que hacer tú,
No te digo ya como empezamos a estudiar en nuestra época, que era con enciclopedias, sino que tienes ahí la información en redes, pero que te van a ahorrar muchísimo tiempo, ¿no? Que además de lo que estamos hablando, y yo creo que es un poco con lo que yo me quedaría de todos estos modelos, es el tema de la agilidad. O sea, al final lo que hay que ser es ágil para poderte mover en el entorno en el que te toque moverte. Y da igual, y esto se aplica a todos los sectores y a todo tipo de empresas. Y yo creo que eso es yo creo que es casi con lo que me quedaría. Pero al final, para poder adaptarte a los cambios, al final la agilidad es importante. Y para poder ser ágil, pues ya tira hacia atrás, escucha todo lo que hemos hablado, que es lo que te llevará un poco pues eso, a saber qué tienes un poco que hacer para salir con mejor o mucho mejor fortuna de cualquier situación que se te plantee, ¿no? Sí, y al final, a modo de resumen, yo creo que lo hemos dicho antes, ¿no? Pero la idea es que sepamos desarrollar soluciones resilientes, tú lo has dicho antes, Leopoldo, ¿no? Soluciones resilientes. Pero fíjate que, aunque estamos hablando aquí de las empresas, los temas sólidos de las empresas, la agilidad de las empresas, mira, todo esto empieza por ti. O sea, no podemos pretender que la empresa, que yo siempre digo que es el ente, ¿no? Tenga todo eso si tú, como persona integrante de una empresa, de un sistema, de un equipo, de una familia, no te estás haciendo lo mismo. Entonces, 3 cosas básicas. 1, acepta lo que es. Deja de invertir tiempo en lo que tendría que ser, lo que puedo ser o lo que era, porque todo eso te desgasta y te quita oportunidades. Segundo, trata de ser optimista. Yo sé que la gente dice, pero ser optimista, pero tú has mirado alrededor. Sí, pero es que yo prefiero ser, es de valientes. Yo te lo escuchaba en una película y me encantó la frase, o sea, ser optimista es de valientes. Ser pesimista es cómodo, ser optimista es de valientes. Y hoy la sociedad requiere personas valientes. Y por otra parte, o sea, apóyate en las cosas que tenemos a mano. Ya lo ha dicho muy bien Leopoldo, como la parte del uso tecnológico nos va a ayudar muchísimo para esa agilidad. Y luego, joder, entrena la creatividad, vuelve a la intuición, vuelve a los básicos, vamos a tu intuición, a la innovación, a pensar en hacer cosas de manera diferente. Porque toda esa parte la tenemos ahí, está en nuestro cerebro, está en nuestra parte derecha y la podemos entrenar. Entonces, como persona, enfócate en esto y eso te llevará a que hagamos en la empresa lo que hemos dicho todo este ratito en la conversación, pero empieza por ti. O sea, no busques fuera lo que no tienes dentro, porque si buscas fuera lo que no tienes dentro, posiblemente vas a crear una incoherencia importante y el resultado no va a ser el que tú esperas. Entonces, primero por ti y después, ya después fuera, ¿no? Sí, por supuesto, porque al final lo que decimos siempre, las empresas son personas. Entonces, al final, bueno, pues el que funcionen mejor o no, va a depender eso de, bueno, de todas esas cosas. Que al final lo único que tienes que hacer es mirar un poco dentro, porque la mayoría de estas cosas son cosas que en un momento dado hacías y que ahora no haces, no sé por qué, pero bueno. Porque no teníamos necesidad de hacerlo tanto tiempo. Perder la curiosidad que teníamos cuando éramos niños. Esa curiosidad que no deberíamos de haber perdido nunca es una de las cosas que te llevará precisamente a que te va a facilitar todo esto de lo que estamos hablando para poder trabajar, pues eso, porque al final es eso, o sea, es de alguna manera perder miedo y decir, bueno, pues vamos a ver cómo y venga para adelante y ya está. Pues ya está. Pues nada, ya os hemos explicado por qué se fue el Buca y por qué se ha quedado el Bani, ahora ya lo sabes, y ahora ya solo te queda tomar una decisión o tomar una acción. Está en tu mano. Así es que, bueno, pues hasta aquí hemos llegado hoy. Esperamos que os haya despertado la suficiente curiosidad para investigar más, para saber más. Y como siempre estamos a tu disposición. Si quieres saber algo más de nosotros, ya sabes cómo encontrarnos. Y nos vemos la próxima semana. Efectivamente. Nos quedan ya 15 días ya y bueno, 15 días que si descontamos los días de fiesta, ya nos hemos comido prácticamente ya el mes de diciembre. Totalmente. Así que bueno, pues nos vemos de nuevo la semana que viene, ya rozando casi esa Navidad. Y gracias por estar ahí, como siempre. Gracias, Leopoldo, por este ratito y nos vemos la próxima semana. A ti, Begoña. La próxima semana. Hasta luego. Chao.